La película comienza mostrando a unos tipos vestidos con ropa de protección. Dejan una caja extraña y se lo cuentan a la doctora Goldstein. La doctora Julia Goldstein sonríe y dice: "Los encontramos", mientras observa unas imágenes en vivo de un agujero extraño en el fondo del mar que parece un portal. Un científico de la Universidad de Miskatonic entra en su oficina y ve a la doctora Goldstein esperando. Jim no prestó mucha atención cuando escuchó que Julia trabajaba para la empresa Pickman, pero cuando se enteró de que la empresa Pickman estaba seleccionando gente para una expedición, empezó a prestar atención. La doctora Goldstein explicó que durante los últimos 7 años habían estado investigando en los mares del sur. Habían mapeado una parte profunda cerca de la Antártida y encontrado el lugar más profundo del océano a 37,000 pies. Luego le mostró a Jim unas fotos de un agujero que parecía un portal en el fondo del mar. Dijo que el viaje era para entrar en ese agujero y estudiar lo que había dentro. Jim aceptó ir porque estaba curioso sobre lo que podía haber dentro del agujero que parecía hecho por alguien. Jim fue a una reunión donde conoció al nuevo equipo. La doctora Goldstein presentó a todos: Gordon Atkins, que dirige el laboratorio submarino Mann en Londres; Christine Harris, una científica marina de Europa; Joe Meeker, el responsable de seguridad y comunicaciones; y Hank O'Connell, el ingeniero jefe del Providence 3, un submarino de gran profundidad. El Providence 3 está hecho con una espuma especial y soporta la enorme presión a 37,000 pies y más profundo. Christine estaba preocupada por los riesgos de entrar en el agujero, pero la doctora Goldstein y Hank dijeron que el Providence 3 era capaz y que el viaje sería seguro. De repente, Jed Pickman apareció detrás del grupo. Habló mucho sobre la importancia de explorar el agujero, diciendo que podría ser su mayor descubrimiento. Después de la reunión, el equipo comió junto y se conocieron mejor. Hablaron sobre la misión. Christine mencionó cómo la presión del agua era difícil de imaginar. Gordon seguía diciendo que era muy peligroso. Christine preguntó por qué no habían desistido a pesar del peligro. Todos estuvieron de acuerdo en que era una oportunidad única en la vida. Cuando Christine se fue, Jim la siguió para ver cómo estaba. Christine le contó que sabía quién era Jim por su padre, que fue en un viaje para la empresa Pickman y desapareció después de encontrar algo importante. Luego le habló a Jim sobre su hijo, Sam. Le mostró una foto y le dijo que tenía miedo de no volver del viaje para verlo crecer. 2 meses después, el equipo había terminado el entrenamiento y estaba listo para el viaje. Oye, ¿qué harías si te invitaran a explorar el fondo del océano? La película que voy a resumir se llama Gods of the Deep. En español no tiene traducción. Para ser sincero, ni siquiera sé si esta película tiene doblaje. Es una película poco conocida que mezcla terror, ciencia ficción y suspenso. Te recomiendo quedarte hasta el final, porque el final me dejó con ganas de romper mi televisión por la mitad. Pero antes de entrar en el resumen, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like para recibir los mejores resúmenes. Pickman decidió ir también para ver qué había debajo del agujero que parecía un portal. La doctora Goldstein revisó a todos mientras trabajaban, confirmando que todo estaba en orden. Jim y Christine bajaron para mirar, mientras Gordon decía que estaba abriendo la ventilación. Su submarino tembló un poco, pero luego se estabilizó. Jim se preparó para sumergirse en el mar. Hank le recordó qué hacer y le dijo que estaría solo allá afuera, pidiéndole que recordara el entrenamiento. Cuando llegaron al portal, Christine llamó emocionada a Jim para que mirara. El viaje a 37,000 pies de profundidad había salido bien. El equipo se reunió, impresionado por el agujero. Parecía hecho por humanos, pero no estaban seguros porque era muy profundo. Gordon guió con cuidado el Providence 3 hacia el interior del agujero cuando, de repente, un temblor hizo que el submarino se apagara. Perdieron contacto con el equipo de la doctora Goldstein en la superficie. Christine se preocupó mientras el submarino seguía descendiendo. De repente, volvió a funcionar, como si nada hubiera pasado. Rachel les dijo que habían perdido contacto con la superficie durante 3 horas. El equipo se sorprendió porque parecía que solo habían pasado unos minutos. Hank revisó el soporte vital y confirmó que había disminuido alrededor de 3 horas, lo que hizo que todos se sintieran más desconfiados. Frente a ellos, vieron una enorme ruina antigua. Describieron las viejas estructuras de piedra que parecían hechas por humanos a Rachel y su equipo, quienes no podían verlas debido a la interferencia. Ver esas estructuras dejó a todos confundidos y desconfiados porque parecía haber vida allá abajo, lo cual parecía imposible debido a la profundidad. Vieron algo enorme y extraño en el fondo del mar.
Al mirar más de cerca, se sorprendieron al ver lo que parecía ser una criatura. Christine dijo que parecía ser los restos de una criatura enterrada bajo siglos de arena y lodo. La doctora Goldstein le ordenó a Jim acercarse y tomar muestras de la criatura usando el robot. Jim se preparó para salir al mar. Christine le preguntó si estaría bien, y él la tranquilizó mientras salía. Los demás continuaron observando desde dentro del Providence 3. Jim se acercó a la criatura y tomó una muestra mientras los otros miraban. Al ver a la criatura de cerca, Jim se asustó porque era muy grande. Christine lo encontró muy extraño, ya que para una criatura muerta cuya piel está intacta, ya debería haberse descompuesto. Joe se preguntó cuánto tiempo llevaba muerta. De repente, vieron movimiento en las cámaras traseras del robot. El radar detectó una criatura enorme. Christine le dijo a Gordon que llamara a Jim de vuelta al Providence 3, pero Joe insistió en que necesitaban la muestra de la criatura. Tan pronto como Jim terminó de cortar, Gordon le dijo que regresara al submarino. Pero entonces perdieron la señal. Todos se asustaron al ver a la criatura enorme con alas levantarse y hacer un ruido extraño. Gordon pidió abortar la misión, pero la doctora Goldstein, desesperada por la muestra, no lo permitió. En pánico, Gordon pasó los controles a Joe, quien decidió bajar el submarino para que Jim pudiera regresar rápidamente. Mientras tanto, Pickman vio una sombra de una criatura no humana y dijo que era un encuentro con los dioses, exactamente lo que él esperaba. Christine corrió a la cámara de presión y le dijo a Hank que la llenara con agua para que Jim pudiera regresar. Cuando la criatura enorme se acercó al submarino, Gordon tuvo que retroceder de repente, causando un temblor que lanzó a Christine hacia la cámara de presión. Antes de que Gordon pudiera abrir las puertas exteriores para dejar entrar al robot de Jim, Hank le dijo que se detuviera, porque eso lanzaría a Christine al mar. Él abrió las puertas interiores y Joe ayudó a sacar a Christine de la cámara de presión llena de agua. Después de cerrar la cámara, Jim entró en el Providence 3. Joe intentó salvar a Christine, pero cuando ella no respondió, pensaron que había muerto. Gordon preguntó qué estaba pasando y Hank dijo que la habían perdido. Hank encontró a Pickman en el suelo e intentó despertarlo. Mientras tanto, Gordon luchaba por desviar a la criatura enorme, causando daños al submarino y dejando que entrara agua. Hank revisó las habitaciones, las encontró inundadas y le dijo a Gordon que soltara lastre antes de que el agua los arrastrara hacia abajo. Como Jim todavía estaba en la cámara de presión, esperó 5 segundos antes de soltar los lastres. Hank había cerrado el corredor, pero no pudo cerrar la segunda puerta, por lo que no pudo impedir que entrara agua ni escapar él mismo. Imploró a Pickman que abriera la puerta, pero Pickman, hablando sin sentido, solo lo miró mientras Hank se ahogaba. Jim regresó al Providence 3 y se desesperó al ver que Christine parecía muerta. Gritó a Joe, preguntándole por qué no la había ayudado. Le hizo respiración boca a boca a Christine, ignorando a Joe, quien le decía que ella estaba muerta. Después de un tiempo, Christine tosió agua y Jim la abrazó. El submarino salió con éxito de las antiguas ruinas y regresó a la superficie. Mientras conversaban, la cámara de presión comenzó a moverse. Era la caja con la muestra de la criatura. Pickman quería que la muestra fuera llevada al laboratorio. Jim sugirió encerrar la muestra de la criatura en la cámara de presión, temiendo que pudiera ser peligrosa, pero Pickman insistió en llevarla al laboratorio. Christine y Jim decidieron ir juntos para vigilar y asegurarse de que la muestra permaneciera cerrada. Mientras observaban, un tentáculo repugnante salió de la muestra. Jim sugirió congelarla y Christine exigió que se cerrara el laboratorio. Jim sacó a Pickman del laboratorio y Christine cubrió la caja de vidrio con la muestra antes de cerrar el laboratorio. Joe llamó a la doctora Goldstein, quien informó que la muestra debía llegar a la superficie. La doctora Goldstein planeaba quedarse con la muestra para ella misma, y Joe era parte del plan, porque esa muestra valía miles de millones de dólares. Pickman escuchó esta conversación. Después de escuchar esto, Pickman entró en el laboratorio. El laboratorio estaba totalmente diferente. Parecía que la criatura se había fusionado con el entorno y había una sombra siniestra al lado de Pickman. Él se quitó la ropa y comenzó a frotarse el cuerpo con la baba de la muestra. Mientras tanto, Jim y Christine se estaban cambiando cuando Jim de repente se volvió loco, diciendo que lo que sea que hubieran encontrado en la antigua ruina le estaba haciendo ver cosas. Christine sostuvo su rostro, calmándolo hasta que se tranquilizó. Mientras terminaban de vestirse, escucharon a Gordon gritar. Corrieron para ver y encontraron el laboratorio abierto y hecho un desastre. Christine tocó accidentalmente un poco de la baba al intentar cerrar el laboratorio y corrió de vuelta hacia Jim.
Entonces apareció Pickman, haciendo poses extrañas y soltando un grito raro antes de caer en la cámara de presión. Christine y Jim intentaron abrir la cámara de presión para salvarlo, pero Joe los detuvo con un arma. Reveló que Pickman ya sabía con qué estaban lidiando. Pickman había pasado años investigando la antigua ruina antes del viaje. El objetivo real no era explorar, sino obtener una muestra de una criatura viva y ganar dinero con eso. Christine intentó razonar con Joe, explicándole que la criatura no solo estaba presente físicamente, sino que también tenía un efecto extraño en la mente de las personas. Ella le habló sobre su hijo y le advirtió que si ella no regresaba a la superficie, él moriría con ella. Joe no quiso escuchar. Jim le dijo a Christine que dejara que Joe se fuera, temiendo que enfurecerlo pudiera hacer la situación más peligrosa. Joe volvió a la muestra y cortó un trozo, lo metió en una bolsa de plástico y lo guardó en su pecho. Mientras tanto, Christine y Jim fueron a buscar a Gordon. Cuando se acercaron, escucharon a Gordon vomitar. Cuando lo alcanzaron, se dieron cuenta de que había sido afectado por la muestra. Comenzó a hablar sin sentido, mirándolos de manera extraña. Luego, con una voz que sonaba exactamente como la del padre de Jim, llamó a Jim hijo. Quedó claro que el padre de Jim había intentado advertir a Pickman sobre el agujero, pero nadie lo escuchó, lo que llevó a su desaparición. Gordon atacó a Jim, quien luchó por defenderse antes de desmayarse. Luego, Gordon destruyó todo a su alrededor, haciendo que el submarino funcionara mal y perdiera contacto con la doctora Julia Goldstein. Christine observó horrorizada. Joe vio lo que Gordon había hecho y fue a hablar con él. Viendo lo loco que estaba Gordon, Joe le disparó y lo mató. Christine intentó detener a Joe, pero él dijo que todo se estaba desmoronando y que ahora se trataba de sobrevivir. Joe planeaba tomar el robot y dejar atrás a Christine y Jim. Cuando Joe se dio la vuelta, Christine tomó un hacha y golpeó la mano de Joe, haciendo que soltara el arma, que cayó al lado de Jim. Christine luchó contra Joe y finalmente le clavó el hacha en la pierna antes de correr hacia Jim, quien acababa de despertar. Christine abrió la cámara de presión y entró en el robot, esperando que Jim la siguiera para que pudieran escapar. Pero Jim tomó el arma y fue al laboratorio para destruir la muestra de la criatura, asegurándose de que nadie más la encontrara. Mientras tanto, Joe despertó y vio un tentáculo saliendo del cuerpo de Gordon, después de que Jim salió del laboratorio de muestras y estaba volviendo a la cámara de presión. Jim encontró una sombra que había poseído a Pickman, corrió de vuelta a la cámara de presión y le dijo a Christine que se fuera sin él, explicando que uno de ellos debía quedarse atrás y cerrar la cámara de presión. De repente, Joe apareció con el hacha. Jim atrajo a Joe lejos de la cámara de presión y le disparó. Para su horror, tentáculos salieron del cuerpo de Joe y Jim les disparó antes de correr de vuelta a la cámara de presión. Cerró la cámara de presión y abrió las puertas exteriores para dejar salir a Christine. Luego se deslizó por la pared, aceptando su destino mientras todo ardía a su alrededor. Jim escuchó la voz de su padre llamándolo «Ven a encontrarme, hijo». Se acercó a la sombra, llamando a su padre mientras el fuego lo consumía todo. 2 días después, Christine despertó en un hospital después de escapar del Providence 3. Ella llamó a Jim, la doctora Goldstein. Explicó que habían captado la señal del robot después de perder contacto con el submarino y encontraron a Christine a la deriva, llevándola al hospital. Furiosa, Christine le gritó a la doctora Goldstein por enviar a su equipo a la muerte. De repente sintió un dolor horrible en el estómago y recordó haber tocado accidentalmente la baba asquerosa de las muestras de la criatura. Le dio las gracias con ironía a la doctora Goldstein por obtener exactamente lo que quería antes de volver a caer en la cama, retorciéndose y riendo como una loca. La doctora Goldstein y las enfermeras observaron horrorizadas mientras los tentáculos explotaban del vientre de Christine. La película termina con Christine riendo y gritando mientras la doctora Goldstein mira aterrorizada. Y así termina la película. En esta película nadie sobrevive. Dime, ¿qué calificación le darías a esta película? Escribe en los comentarios abajo y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos resúmenes. Así que, hasta la próxima.